y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing, el podcast de Rocket Lab. En este podcast discutimos tendencias, estrategias, mejores prácticas y mucho más relacionados al Mobile Growth Marketing. En el episodio de hoy tenemos el placer de contar con Ignasi Giralt Bosch, Country Growth Manager de Revolut. Hola Ignasi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Qué bueno Ignasi que te pudiste sumar al episodio, la verdad que estamos muy contentos. ¿Nos puedes contar un poco de ti, un poco de tu rol, qué es lo que haces actualmente? Sí, actualmente en Revolut soy el Country Growth Manager para el mercado español. Básicamente en un par de frases significa que soy el responsable de las diferentes estrategias de growth, marketing y comunicación que desarrollamos en el mercado con el fin de conseguir nuestros objetivos ambiciosos de un alto crecimiento en el mercado español. Buenísimo, perfecto. ¿Y nos puedes contar un poquito de tu experiencia también? ¿Qué es lo que has hecho antes de Revolut para entender un poco tu pasado y tu background? Sí, antes de Revolut la verdad es que siempre he sido una persona que me ha apasionado muchísimo el mundo startup. Previo a Revolut estuve casi 4 años en Buddy, una plataforma de room rental. Es una plataforma, para aquellos que no lo conozcan, que nació en Barcelona y realmente donde conseguimos un alto crecimiento. Pasamos a conseguir casi 2 millones de usuarios, con lo cual fue una experiencia muy buena para ver desde cómo se crece una startup hasta una fase scale-up. Y previo a ello, pues tuve la oportunidad también de trabajar en una empresa que todo el mundo conoce, Airbnb. En esa época, evidentemente, ya era una fase diferente, era una empresa que estaba empezando a crecer de forma mainstream en los principales mercados y tuve la suerte, pues yo siempre digo que ahí realicé casi mi MBA porque formé parte de un equipo espectacular y donde aprendí muchísimo y donde luego me ayudó mucho en mis siguientes pasos profesionales. Y bueno, previo a ello, siempre estaba muy involucrado en el mundo startup. Y hoy en día trabajas en Revolut, creo que una de las fintech que más está resonando en el último tiempo, con últimamente Funding Series, así que está mucho en las noticias, muy en boca de todos. Yo por lo menos estoy muy al tanto, digamos, de lo que es la empresa, pero ¿le podrías contar un poco a nuestros oyentes qué es Revolut, qué hace y por qué es diferente, digamos, a la competencia? Pues mira, Revolut es una empresa que solo nació hace 5 o 6 años, en el 2015, por 2 fundadores que justamente venían del mundo financiero y que al principio desarrollaron una aplicación, lo que podría llamarse más casi una travel card, que era una aplicación, una tarjeta que te daba beneficios sobre todo en el extranjero, con muy pocas comisiones o bajas comisiones a la hora de transferencias internacionales. Podías retirar dinero desde cualquier cajero automático sin comisiones. Entonces, una tarjeta que principalmente se basaba en un ámbito de viaje, tanto personal como profesional. De ahí, evidentemente, la visión de la empresa era convertirnos en una super app financiera, que es el camino que estamos ahora. ¿Qué significa eso en palabras que todo el mundo pueda entender? Pues al final estamos desarrollando productos que la banca tradicional no necesariamente ha desarrollado para ayudar a cualquier persona en sus finanzas personales. ¿Qué significa eso? Pues dar mayores coberturas en tus compras e-commerce, poderte ayudar en hacer inversiones en criptomonedas de una forma mucho más fácil, darte recompensas de marcas o productos que compras habitualmente, ofrecerte coberturas en viajes, darte también productos que a lo mejor, y luego entraremos en este punto, que no exclusivamente son financieros. Entonces, también entramos en, por ejemplo, cómo ayudarte a ahorrar dinero de una forma simplificada a través de tus compras. Entonces, lo que estamos pensando es constantemente cómo podemos ayudar al usuario a hacer su vida y sus finanzas personales mucho más fácil. Vale, perfecto. Y te hago una consulta, Ignasi. Tú has mencionado que en este momento llevas el rol de Country Growth Manager de Revolut en España. La verdad que me encantaría que me cuentes qué implica, digamos, ese rol y cómo es que realizas growth hacking, que me parece que es básicamente uno de tus principales tareas hoy en día. Sí, aquí yo creo que todo el mundo que trabaja en startups, independientemente del nivel, ya sabe que los títulos al final son poco relevantes en una empresa. Y es más de cara a LinkedIn que realmente la realidad que vives en el día a día de la empresa. Al final te involucras en muchos proyectos y la finalidad es ayudar al objetivo final de la empresa a seguir creciendo. Evidentemente, en mi caso, estoy enfocado especialmente al mercado español. Y ya no únicamente en mi rol, sino en la empresa, utilizamos mucho este concepto de growth hacking. ¿Qué es para nosotros al final growth hacking? Pues al final es una forma de constantemente testear
nuevas técnicas o implementar nuevas estrategias, en este caso de crecimiento de usuarios, con la finalidad de poder, desde una fórmula o desde una implementación de una estrategia muy pequeñita, en un testeo, en un target, en una audiencia muy concreta, poder ver la efectividad de esta campaña y rápidamente que sea escalable. Y ese es el segundo punto que para nosotros es muy importante. No únicamente una campaña tiene que ser efectiva, porque puede ser efectiva, sino cómo de rápido podemos escalar esa campaña. Y eso es algo que en Revolut valoramos muchísimo y que trabajamos mucho en esa búsqueda de diferentes estrategias de growth o al final, bueno, entraremos ya en métricas, pero de crecimiento de usuarios que nos permitan testear que son válidas, que son efectivas, pero que nos permiten escalarlas incluso no dentro de un mercado en concreto, sino incluso en otros mercados. Buscamos mucho la efectividad de costes y buscamos diferenciarnos de la banca tradicional justamente en ese aspecto, no tener una estructura demasiado grande y burocrática, sino de realmente de poder ser muy ágiles en el desarrollo de esas estrategias. Súper, súper claro. Mil gracias por la definición. La verdad que creo que desmitificaste un poco ese concepto que está en boca de todos, pero que no muchos saben definir, así que buenísimo, mil gracias por eso. Te quería consultar, mencionaste que ustedes, bueno, tienen como objetivo siempre el crecimiento, pero quería saber cuál es hoy en día su North Star Metric y cuáles son los KPIs que utilizan ustedes para definir, digamos, si una de estas campañas que has mencionado, digamos, pequeñas, que utilizan para hacer growth hacking, tiene o no éxito y tiene o no potencial para ser escalada al resto de los mercados. Evidentemente, como cualquier empresa, pues al final hay un funnel y dentro del crecimiento, de la adquisición de usuarios, hay una primera parte que es la adquisición, que es esa parte de pues, cuántos nuevos usuarios, cuántos signups, cuántos registros puedo realmente obtener de una campaña. Ese sería posiblemente el impacto más rápido que puedo obtener de una primera campaña. Pero luego, evidentemente, no nos queremos quedar en la parte superficial del funnel, sino que queremos entender cuántos de estos usuarios acaban siendo daily active users, con lo cual ahí es una de las métricas más importantes para nosotros. El growth en sí o la adquisición en sí no demuestra que tu producto sea bueno. Puede ser un muy buen marketer, puede ser realmente una empresa que haga muy bien las cosas a nivel de promoción, pero si no tienes un producto que te respalda y que realmente tienes una muy buena activación, ese usuario lo vas a perder con el tiempo. Con lo cual, la parte de daily active users o monthly active users, cada empresa utilizará diferentes variables en función de cómo lo quiera ver, es súper importante. Y otra métrica que miramos, evidentemente, que es lo que nos hace decidir finalmente sobre la efectividad y el escalar esa campaña, es si realmente esos usuarios nos están trayendo el gross profit que esperamos nosotros. Entonces, evidentemente, dentro de la empresa tenemos data bastante cualitativa, sabemos la media de gross profit que nos puede traer esos usuarios y en cada campaña, a medio plazo, porque es algo que necesitas un poco más de activación de usuarios, analizamos, evidentemente, si esas campañas nos han traído un volumen de activación o de usuarios activos relevante y realmente nos están trayendo pues un revenue esperado para que esas campañas sean rentables a futuro. Con lo cual, para cada campaña que realizamos, independientemente del peso, se construyen business case muy concretos para poder al menos argumentar o definir que ese usuario va a ser activo y que realmente creemos que dentro de la media de revenue que nos puede generar, estamos en esas líneas en las diferentes estrategias de adquisición. Entonces, yo te diría, no quedaros en la adquisición, es muy importante la activación y sobre todo el retorno que nos da a medio plazo ese usuario. Vale, entendido. Y tengo una consulta. Hemos hablado, digamos, de definir plazos, de las métricas que utilizamos. ¿Nos podrías compartir cuáles son los otros elementos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de definir una estrategia de growth hacking? Pues sí, la verdad es que algo que también miramos mucho es recursos. Es decir, hoy en día, y creo que es más que nunca, hay muchísimas oportunidades y nos vienen oportunidades además de muchos canales. Pero cuando valoramos una oportunidad, primero se hace desde un punto de vista quizá más, como te he comentado, desde ese punto de vista más económico o de rentabilidad o de eficiencia de ese canal. Pero luego lo que también miramos es cuántos recursos necesitamos por parte de la empresa para llevar a cabo. Y esa es quizá la parte de escalabilidad. Entonces, también buscamos estrategias que nos permitan ser muy ágiles, que necesitemos un equipo pequeño, que realmente no necesitemos grandes recursos de la empresa, porque si para un proyecto que aparentemente puede ser muy interesante requiere, me lo invento, 30 personas del equipo, esto puede limitar mucho en otros proyectos que hacemos. Entonces, solemos
trabajar en casi como formatos de consultoría donde contamos pequeños equipos de 4 o 5 personas con diferentes backgrounds con el objetivo al final de poder desarrollar esos proyectos y que esas mismas personas no tengan que multiplicarse a medida que queremos escalar el proyecto, sino que ellas mismas puedan ser las que pueden escalar el mismo proyecto. Entonces, a nivel de recursos es muy importante y en ese mix, pues al final intentamos tener un equipo multidisciplinar, pues con una persona quizá más de business development, un marketer, una persona más del equipo creativo o branding, quizá incluso personas a veces analíticas que pueden ser pues data scientists o pueden ser incluso personas que estén en la parte de revenue ops. Intentar con un equipo muy pequeñito testear una de estas estrategias y que ese mismo equipo sea capaz de llevarlo adelante. Entonces, muchas veces hemos bloqueado grandes o hemos bloqueado propuestas o estrategias de adquisición porque conllevaba el tener que quitar o poner muchos recursos del equipo en una sola campaña y nos limitaba para testear en muchos otros mercados, muchas otras campañas. Con lo cual, ahí también yo creo que cuántos recursos requiere cada una de esas campañas es vital para entender quizá lo que vas a dejar de hacer, ese quizá coste de oportunidad. Te quería hacer una consulta de todo lo que es la cultura, digamos, que rodea esta cultura de testing, digamos, que tienen. Tú me has mencionado offline, no a través del podcast, que tiene una especie de abogado del diablo internamente. Y la verdad que me parece súper interesante que le comentemos eso a nuestros oyentes para que entiendan, digamos, la manera en la que trabajan ustedes, que me parece súper, por un lado, replicable y por el otro lado, interesante para que se testee en otro tipo de empresas, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que, bueno, como te comentaba, cada vez que queremos desarrollar un proyecto o queremos implementar una estrategia, al final ya sea en la parte de adquisición o de activación de usuarios, montamos estos equipos que te digo multidisciplinares que al final incluso no tienen por qué ser del mismo país, sino que podemos juntar a veces pues, personas del equipo global para realizar esos proyectos y donde muchas veces pues no se pone esa figura exclusivamente de una persona, sino que también es como el deber un poco de todos de constantemente ser challengers de lo que estamos proponiendo, es decir, de poner challenge, de poner retos a lo que estamos definiendo y de no ser conformistas que con la primera versión de la propuesta tiene por qué ser la buena. Muchos de los que trabajáis en este mundo a veces vienen muy buenas ideas, pero que solo son sobre el papel y lo que tenemos que hacer es constantemente pues, retarnos al equipo internamente para asegurarnos de que ese lanzamiento y va a ser el correcto, de que estamos optimizando al máximo esas campañas. Entonces, dentro de ahí hay como una doble fase que es equipos pequeños con pocos proyectos justamente para que puedan dedicar mucho foco a ese proyecto. A veces nos pasa también que tenemos pocos proyectos, pero tenemos miles de ellos. Entonces, tampoco nos permite tener foco. Entonces, para nosotros es muy importante que esos recursos de la empresa estén divididos en pequeños equipos con pocos proyectos que puedan dedicar mucho foco para que realmente puedan exprimir al 100% ese proyecto y puedan tener una visión muy clara de cómo podemos apretar al máximo esa implementación, pues, por ejemplo, de una campaña de referrals para asegurarnos que va a tener el máximo éxito posible. Y yo creo que ahí es, a veces esa figura quizá del abogado del diablo se limita a uno concreto. A veces hay, digamos, personas que ya les gusta más ese rol, pero muchas veces yo creo que reside en el factor de que todos nos planteemos pensar de esa forma y de realmente pues, no ser conformistas. Yo creo que ese también es un poco el éxito de las campañas o de Revolut en sí, del producto de Revolut. Espectacular. Yo tenía entendido la vez anterior que habíamos hablado que había una persona que era el abogado del diablo por default del equipo, pero bueno, la verdad que tiene más sentido, digamos, que sea un rol rotativo si quieres y que todos estén involucrados, digamos, en esa mirada más crítica de las campañas para que tengan el éxito. Así que nada, buenísimo por ese lado. Te quería preguntar, aparte, Ignasi, ¿qué pensás de Revolut? ¿Por qué logró el crecimiento que tiene hoy en día y por qué otras fintech de los mismos mercados tal vez no lo lograron? ¿Por qué logró ese crecimiento tan exponencial? A ver, la fórmula secreta no existe, por desgracia. Al final es una combinación de factores. Yo creo que hay 3 factores. Uno es que Revolut nace, de fundadores con experiencia en el sector, que eso es importante. No es diferencial, es decir, no porque no tengas experiencia en el sector no vas a triunfar. Eso creo que hay muchos casos que ya se ha demostrado con grandes fundadores,
pero sí que es verdad que quizá ayuda mucho más a afinar el tiro en el tipo de productos que quieres lanzar y en tener mucha más experiencia en cómo enfocar esos productos. El segundo punto es que creo que desde el principio los fundadores han tenido una visión muy clara de que el éxito de la empresa va a recaer en el producto y hemos dedicado muchos esfuerzos y recursos en desarrollar un producto muy bueno y muy diferencial, a diferencia de quizá dedicar menos esfuerzos a otras partes de la empresa. Entonces, una métrica que a mí me gusta lanzar o explicar es que en tan solo 5 años Revolut se ha transformado de lo que os comentaba anteriormente, que es una aplicación pues, más travel car, a lo que hoy en día es un producto de una super app financiera. En 5 o 6 años se han lanzado más de 70 nuevos productos o funcionalidades, pero es que además el último año lanzamos 25, solo el último año lanzamos 25. Entonces, una de las grandes, creo, ventajas de Revolut es el hecho de que constantemente estamos lanzando nuevos productos y funcionalidades al mercado que nos ayudan a ser muy competitivos y evidentemente el éxito ahí también recae en el acierto o no acierto que hagamos de esas funcionalidades. Hasta la fecha parece que estamos acertando, con lo cual será seguir esa línea. ¿Cómo acertamos? Yo creo que acertar no es tirar un dardo a la diana y ver qué producto vas a lanzar. Yo creo que al final acertar es entender muy bien el sector, pero sobre todo también escuchar mucho a los usuarios. Tenemos un equipo muy importante en Revolut de Consumer Insights, donde no únicamente analiza la data de los usuarios que utilizan Revolut, sino que también hacemos muchas entrevistas a usuarios para entender exactamente qué es lo que puede ser la siguiente gran funcionalidad que les beneficie y buscar justamente esa innovación en productos que la banca tradicional no ha querido invertir, posiblemente porque no eran productos que para ellos eran rentables o eficientes. Y con nuestro modelo podemos entregar muchos nuevos productos innovadores porque al final no funcionamos por un producto exclusivamente de comisiones como los bancos tradicionales, sino más casi como un banking as a service para el usuario, es decir, con paquetes, con suscripciones, donde ahí te integramos un conjunto de servicios y donde el usuario puede de alguna forma, que ese sería el objetivo más final, ir customizando pues, su banking as a service como se lo imagina y poder casi escoger a dedo cómo sería su aplicación bancaria perfecta. Entonces, bueno, ahí yo creo que el éxito recae en desarrollo de productos. Y vuelvo al punto inicial, por muy buen growth hacker que seas o muy buen equipo de marketing, comunicación que tengas, si no tienes un producto que te respalda, no consigues este crecimiento en tan poco tiempo. Total, sí. Ahí coincido al 100%. También hubo otros grandes ejemplos, digamos, de esto. O sea, siempre, por ejemplo, empresas como Mercado Libre, que, bueno, justo es una de las que yo tengo experiencia, sí mencionan siempre que primero la inversión es en producto y luego una vez que el producto está, no te digo 100% armado, pero bueno, ya que ya tiene una base sólida, digamos, y que tiene métricas sanas, ahí sí se pasa a herramientas de growth hacking, de inversión en marketing, digamos. Y respecto a lo que dices, tiene todo el sentido del mundo, digamos, del banking as a service. Tanto yo como mi novia y tal vez otros familiares que tengo, usamos la aplicación y cada uno la usa para cosas diferentes, de manera diferente, y es como que se va adaptando, digamos, a las diferentes funcionalidades y a las diferentes formas de ser de cada uno de nosotros, así que lo vivo en carne propia. Buenísimo que me lo cuentas y que realmente, digamos, es una de las cosas que apuntaban en Revolut, ¿no? Ahí es algo muy interesante, a diferencia de otras empresas que he estado, donde al final pues vendes un producto mucho más concreto y donde al final el usuario muchas veces, cuando hablas de esa North Star Metric, es pues a lo mejor en Airbnb pues era el hecho de las reservas que se realizaban, en Buddy pues las habitaciones que se publicaban, en Uber seguramente serán los viajes que se realizan, pero es que en Revolut podemos tener muchos usuarios muy diferentes. Incluso tenemos una segmentación de usuario donde tenemos 5 o 6 grandes perfiles y pues tenemos perfiles donde solo invierten y utilizan la aplicación para invertir. Otros que utilizan la aplicación exclusivamente para sus compras diarias en e-commerce o en productos digitales. Otros que lo utilizan exclusivamente para viajar. Otros que lo utilizan pues por un tema sobre todo de transferencias internacionales, de remittance, de poder enviar dinero a familiares o personas en otros países. Y luego también tenemos un conjunto pues que utiliza la plataforma pues quizá desde un ámbito más generalista y se beneficia de todos esos productos. Y entonces cada uno de ellos percibe la aplicación y seguramente iremos desarrollando la aplicación de una forma muy diferente y verán un uso bastante diferente en cada uno de ellos. Y aquí ya está también lo que hablamos antes de
cómo entendemos a ese segmento, qué necesita ese segmento, qué beneficio nos da, cuánto podemos invertir en ese segmento, cuántos recursos o tiempo hay. Y entonces, en base a esa segmentación, pues somos quizá o podemos afinar un poquito más con esas estrategias de growth marketing, porque al final entendemos muy bien y tenemos muchos datos de cada uno de esos segmentos. Entonces, es como casi estar trabajando para 4 o 5 empresas diferentes de la diversidad de perfiles que tienes. Sí, me imagino totalmente. Y ahí, a ver, me surge una duda. En estos casos, digamos, en los cuales tienen como diferentes tipos de usuarios dentro de una misma app que la usan de manera diferente, ¿utilizan la misma North Star Metric? ¿Utilizan diferentes para cada uno de estos segmentos? O sea, tú mismo has dicho que son como 5 o 6 empresas dentro de una, entonces mi duda ahí es entender si siempre apuntan a la misma métrica, digamos, para definir el éxito de una campaña o si son métricas diferentes. Más que nada porque, digamos, el uso que le da a los usuarios a la aplicación es distinto. O sea, si hay algún usuario que usa los Vaults, que son una funcionalidad que tiene Revolut para ahorrar, no es que va a estar entrando y saliendo todo el tiempo de la aplicación para poner y sacar dinero, sino que seguramente cuando cobre su dinero ponga cierta cantidad en el Vault y lo deje ahí hasta el mes siguiente. Y por otro lado, por ahí tienes usuarios que están utilizando la funcionalidad de inversión y que están todos los días entrando a la aplicación. Entonces es como que siento que las métricas para definir los diferentes tipos de usuarios son diferentes a la hora de decir, bueno, esta campaña fue un éxito y esta no. Pero me gustaría escucharte a ti. A pesar de que el call to action final de cada uno digamos, el ejercicio que hace final cada uno puede ser diferente, todos tienen en común una misma cosa, que es movimiento de dinero. Es decir, lo que miramos al final es, para nosotros un usuario activo no es una persona que entra en la app, entra cada día y mira los productos que hay y se va. Para nosotros una persona activa es una persona que está realizando una transacción de dinero. Entonces, esa transacción se puede realizar en múltiples productos y servicios, desde inversión en criptomonedas, desde una transferencia internacional, una compra en e-commerce o un ingreso en una cuenta Vault para ahorro. Entonces, independientemente de cuál sea esa transacción final, que ahí es donde, y ahora haré un paso atrás, tenemos campañas que a veces son más generalistas, que son pues campañas donde a lo mejor intentamos atacar a un público más general y a partir de ahí analizamos qué tipo de audiencia obtenemos, pero también hacemos campañas muy segmentadas, pues por ejemplo, oye, vamos a hacer una campaña exclusivamente para fanáticos de cripto, entonces, o personas que son muy afines a cripto. Entonces, en esa campaña evidentemente esperamos ver que es el número de usuarios activos sea principalmente en transacciones de inversión en criptomoneda, y ahí es donde podemos afinar más. Pero al final para nosotros la actividad de un usuario reside en esa transacción de dinero y podemos analizarla en función de si hacemos una campaña muy, muy, muy segmentada o si también incluso hacemos campañas más generales, y a veces hacemos campañas, pues por ejemplo, a través de medios o de plataformas más abiertas donde la audiencia la cerramos menos y que nos llevamos también sorpresas porque encontramos que de repente ha habido un flujo importante de usuarios que suelen realizar pues un tipo de transferencias. Sin embargo, también se suele ver que en las primeras fases de Revolut, de una aplicación, las transferencias que se suelen hacer o las transacciones de dinero que se suelen hacer son bastante habituales. Es decir, un usuario, a no ser que sean muy segmentados, como te comentaba el caso antes de inversión, pues el usuario normal utiliza la tarjeta para hacer unos primeros pagos, para testear, para sentirse cómodo, y a partir de ahí empieza a realizar pues quizá operaciones un poquito más complejas o productos diferenciales. Pero sí que vemos que a veces muchos usuarios simplemente utilizan la tarjeta para hacer esa primera compra diaria, una compra online, una compra en el supermercado, y a partir de ahí pues ya empiezan a desarrollar en otros productos. Pero al final volvemos a esa métrica que es actividad de usuario. La podemos ver de forma diaria, semanal o mensual, en función un poco también del objetivo que tenemos en cada una de estas campañas, y reside en eso. Queremos que un usuario acabe utilizando Revolut, y para utilizar Revolut tiene que hacer una transacción monetaria en cada uno de nuestros productos. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ignasi, por compartirnos todo esto. La realidad es que estoy muy contento del contenido que generamos, digamos, y del valor que le podemos entregar a los oyentes al contarles todo esto. Lamentablemente estamos llegando al final del episodio, así que te agradezco mucho por haber participado. Espero tenerte aquí pronto. Fantástico, muchas gracias por invitarnos y hablamos pronto. Vale, Ignasi, por favor. El placer de que estés aquí es nuestro. Bueno, y a todos nuestros oyentes les agradecemos mucho por estar escuchando este podcast. Recuerden que lo hacemos más que nada por ustedes y por lo tanto les pedimos que dejen su valoración en el podcast. Es la única forma que tenemos de que crezca orgánicamente. Y adicional, los invitamos a dejar comentarios o sugerencias de cómo lo podemos mejorar para entregarles cada vez más valor. También los invitamos a seguir a Rocket Lab en redes sociales y
a escucharnos en el próximo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Muchas gracias y hasta luego.